Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta séptima lección acerca de Pedro, el increíble apóstol. Qué gusto que nos estén aquí acompañando una semana más. Y hoy vamos a ver los últimos dos capítulos de la primera carta de Pedro. Vamos a ver el capítulo 2 y el capítulo 3. Y esperemos que también estemos siendo transformados y cambiados y que el Señor nos siga enseñando y dirigiendo en todo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Este, espero que traigan casco el día de hoy porque van a estar buenas las pedradas el día de hoy. Pedro ya se quitó así como que el, el, el buen trato con todos nosotros y dijo, ahora sí, ya están maduros, vamos a darle sus buenas cachetadas. Ya pasó la salutación, los abracitos y todo. Ahora sí vamos a entrar en tema. Así que este Pedro se pone salvaje el día de hoy. ¿Sale? Entonces si van a abrir sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2. Si ya lo tienen ahí, vamos a leer rapidísimo los versículos 1, 2 y 3. Si hay alguien valiente, si no, yo me los aviento. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, gracias, Margot. Aquí vemos tres puntos bien importantes. Son tres versículos de aquí y son tres puntos bien importantes. El versículo 3 dice, si habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si ya supiste que Dios te ama, si ya supiste que Dios está contigo y quiere abrazarte todo el tiempo, entonces esa es la primera. Entonces, todos aquí sabemos que Dios es bueno, ha sido bueno con nosotros, dio su vida por nosotros, así que nosotros ya hemos gustado de esa benignidad. Entonces, lo segundo que va a pasar una vez que hemos deseado que hemos gustado esta benignidad, vamos a desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces, ya que sabemos que Dios nos ama, ahora entra un hambre de conocer más de Él, entra un hambre de, yo quiero leer la Biblia. Y yo me acuerdo de bueno, no de mis primeros días de salvación, pero cuando más prendido estaba en el Señor, digo, no que ahorita no lo esté, pero tomaba el camión, estaba en la prepa y tomaba el camión todo el tiempo para ir a la escuela, para ir a los deportes, para ir a cualquier lado, me iba en camioncito y siempre llevaba mi Nuevo Testamento de esos chiquitos de que ponían en los hoteles de los Gedeones, siempre lo llevaba en mi bolsillo. Y lo sacaba y ahí voy en el camioncito leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Estaba tan rayado ese Nuevo Testamento con salmos y proverbios porque lo leía y lo leía porque estaba deseando esa palabra de Dios, estaba deseando crecer, estaba deseando conocer más de Dios. Entonces, ya conocimos, ya gustamos, ahora estamos deseando. Y como estamos deseando y empezamos a leer más de la palabra de Dios, entonces viene la tercera parte desechando pues toda malicia y todo engaño. ¡Wow! Entonces, una es consecuencia de la otra, pero todo empieza por haber gustado la benignidad. Entonces, ya nosotros ya fuimos salvos, ya nos predicaron acerca de Dios, ya le dijimos, sí, Dios, toma mi corazón. Eso es gustar de la benignidad del Señor. Ahora tenemos que desear más como niños recién nacidos. Yo no sé si ustedes has visto un recién nacido hambriento. ¿Es tranquilito o no es tranquilito? Se pone color naranja. Se pone color naranja y no deja de gritar y de chillar hasta que finalmente le dan esa leche, ¿verdad? Entonces así nosotros tenemos que estar igual de color naranja. ¡Ay! Predíquenme, predíquenme. Casi, casi, ¿no? Entonces tenemos que estarlo deseando. Pero también este deseo va a cambiar nuestras vidas, desechando pues. Entonces, ¿qué vamos a desechar? Así como nuestro cuerpo tiene un proceso de que todo lo que come tiene que salir y desecha toxinas y desecha cosas que no le sirven, igual es este proceso. Nuestro espíritu va a empezar a desechar, aquí dice, toda malicia. Malicia es maldad, rencor, la búsqueda de venganza. Híjoles, así como que, ay, me puedo quedar con una pequeña dosis de eso. Luego le vas a echar la malicia, luego vas a echar todo engaño de torcer la verdad.
ni siquiera va a ser una verdad a medias, ni siquiera va a ser una mentirita santa. No, 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 no. Todo eso se va a salir de nuestras vidas y no nos vamos a esconder de la justicia de Dios. Lo tercero, vamos a desechar toda hipocresía. Ay, Jesús, la hipocresía es feo decirlo, pero habita tanto en la iglesia, así como que, ay, vamos a orar por todos aquí al final de la reunión. Si quieren decirme de qué cojean, y al ratito yo me voy a decir que, "¡Ah! ¿Saben qué? El Benji, híjole, lo que me contó, ¿no? Entonces, somos así, carita para acá y carita para allá. Entonces, tenemos que romper todo eso también. Envidia la raíz que causa la amargura y la falta del contentamiento. Así que si vemos a alguien con cara de palo, ya sabemos de qué es lo que está pasando ahí en su vida. Tiene envidia por algo. Entonces ya sabemos cómo orar por esa persona, ya sabemos cómo hablarle y decirle, lo que yo tengo, tú lo puedes tener. Así que no tengas envidia de mi vida, sino te lo comparto inmediatamente. Y desechando toda maledicencia. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hablamos, lo que decimos maldecimos a otros y a veces somos como los apóstoles también, Dios, mándales fuego. O decimos entre casados, Señor, te lo mando. Ujú. Queremos así, ¿verdad? ¿Cómo? O te lo llevas o te lo mando. Exactamente. Yo te echo una manita, señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Entonces ya, y eso, ¡ay! Lo decimos muy de broma, pero a veces, sí lo decimos así como que realmente sintiéndolo. Entonces tenemos que desechar todas esas toxinas de nuestro cuerpo. Y luego dice, desechando, desechando, desechando. O sea, no, como decíamos hace ratito, no nos podemos quedar con ninguna cosita aquí adentro, porque dice la palabra de Dios también que un poquito de levadura leuda toda la masa, echa a perder toda la masa. Dice también, hablando de cositas pequeñas, si tu fe fuera tan pequeña como un granito de mostaza, eso es algo bueno, ¿verdad? Pero si tu fe fuera tan pequeña como un granito de mostaza, ¡fum! Va a florecer y los pájaros van a venir a buscar refugio en ese arbusto. Pero entonces, si nosotros dejamos un poquito de estas, le estamos llamando toxinas, la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones, si dejamos un poquito, van a venir a contaminar otra vez toda nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería lo contrario de malicia? Ya dijimos que malicia es maldad, rencor y buscar venganza. ¿Qué sería algo en lugar de malicia? Benignidad. Ben- Bondad, Benignidad, bondad, exactamente. Perdón. Ay, ¿no? Entonces ahí empezamos con eso. ¿Qué sería lo contrario de engaño? verdad, La verdad, Sinceridad. sinceridad. María, hablaste, pero estás en mute. Eso. Fiel, fidelidad, Fidelidad, ser auténtico, transparente, genuino, exactamente. En lugar de hipocresía, ¿qué sería lo contrario de hipocresía? sincero, Sincero, ser, Honestidad. ¿cómo? Honestidad, que lo que decimos concuerda con lo que actuamos definitivamente. Y en lugar de envidia, pues dar y recibir dar y con alegría. y Ujú. acuérdense que el envidioso, ¿qué cara tenía? Lo contrario a eso, ¿qué sería? Cara de tabla. Contentamiento y paz, efectivamente, ¿no? Entonces quitamos toda envidia y nos llenamos de contentamiento con lo que tenemos y estamos en paz porque nosotros estamos en un lugar privilegiado. Estemos donde estemos, pero encontrar ese contentamiento. Y lo último, palabras de maledicencia, entonces son Palabras dulces. palabras dulces, palabras de bendición. Híjoles, entonces les digo que Pedro empieza como que bien calmadita la cosa, pero otra vez pónganse el casco porque vienen fuertes el día de hoy. Entonces, los recién nacidos tienen hambre y no se quedan con las ganas de anunciarle al mundo que tienen hambre. Igual nosotros tenemos que ser, llevamos en la fila del Walmart. Ay, ¿sabes qué encontré en la Biblia el día de hoy? Bueno, quizás no con esa cara, porque si no te van a decir, este loco, ¿qué está pasando, no? Pero, oye, perdón, ¿me dejas compartirte algo? Y ya que se voltea y te ve, te dice, sí, dime.
y ya le empiezas a contar acerca de cómo Pedro ha cambiado tu vida y te va a decir, ay, caray, pues enséñame quién es ese Pedro. Y ya sacas tu librito y le enseñas la Biblia. Mira, te lo recomiendo, está bien bueno. Si quieres apuntarte a la clase, ya va a acabar, pero está muy buena. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es que tenemos que sacar estas cosas para dejar que la presencia de Dios entre a nuestras vidas. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Si tenemos un vaso lleno de agua y se la queremos sacar para meterle algo más, para meterle aceite, entonces, no puede estar el aceite y el agua combinado en ese mismo vaso. Tenemos que sacar todo el agua para llenarla completamente de aceite. Igual nosotros en nuestra vida, si queremos las características de Dios, que fue justicia, ser auténtico, ser constante, tener contentamiento y dar palabras de bendición, tenemos que sacar toda malicia y engaño. O sea, no podemos tener las dos al mismo tiempo. Entonces, poco a poquito se va a ir haciendo esa transformación y lo vamos a ir sacando. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Venga, venga. Sí. Sale del versículo 4 al 10. ¿Quién se avienta del 4 al 10? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los predicadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Benji. Ok, aquí empezamos diciendo que este es acercándonos a él, piedra viva. Ahora, ¿por qué habla así, Pedro? ¿Por qué empieza con esas comparaciones de piedra con Jesús y con nosotros? Porque las piedras siempre fueron algo bien importante para el pueblo judío. Desde el principio, cuando se hace el efod de los sacerdotes, los que van a ministrar la presencia de Dios, Dios le dice que le pongan 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel. Cuando Dios se aparece y tienen un encuentro con Dios, levantan un altar con piedras. Cada recordatorio que Dios hizo algo en el desierto o en cualquier lugar donde estaban, levantaban piedras como forma de recordatorio. Entonces, las piedras son algo bien significante para el pueblo de Dios. Entonces, acercándonos a Él, piedra viva. Ya está hablando de que Jesús es la piedra viva, no nada más es una piedra cualquiera, sino está viva. Y entonces, desechada ciertamente por los hombres. Entonces, aquí vemos cómo, no sé, me imagino yo con mis hijos enfrente del lago, escogiendo unas piedras para hacer patitos en el agua, es de tat, 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 que vayan saltando ahí en la superficie del agua. Ves una piedra y si está muy redonda, muy cuadrada, y dices, no, esta no, la desechas. Y buscas otra piedrita, no, esta está muy triangular y la avientas. Y encontraste una plana que está de buen peso, todo el rollo. Esta es la buena, ¿verdad? Entonces, así nos pasa a nosotros o nos pasó a nosotros como humanidad. Vimos una piedra que venía de parte de Dios y la desechamos. Dijimos, esta no es la buena, no creemos que sea la piedra que vaya a ser los patitos correctos. Entonces, de eso está hablando aquí Pedro. Y le está como que echando un poquito la culpa. Ustedes la desecharon, ustedes, no a los que le está escribiendo Pedro, pero les está escribiendo en general. La humanidad en este momento desechó a Jesús. Pero también nos habla a nosotros en el versículo 5: vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces ya nos está hablando que nosotros también somos piedras, que somos una parte importante de una construcción,
pero somos vivas. O sea, nuestro corazón ya cambió, nuestro corazón ya fue transformado y ahora un corazón duro que antes teníamos, ahora está latiendo, ahora está viviendo. Somos piedras vivas. ¿Y para qué sirven estas piedras vivas? Como decíamos, para edificar casas, para edificar templos. Y en este caso, efectivamente, es edificar un templo. Nosotros formamos parte de un templo formado de piedras vivas y en el templo tenemos alabanza y adoración constante. Entonces, ¿qué vamos a tener que tener en nuestras vidas? Eso, alabanza y adoración. ¿Sale? Y como somos esas piedras vivas, pues va a tener que salir solito. Pienso en Jesús que le dicen también los fariseos y le dicen, dile a tus discípulos que se callen, que no estén diciendo que tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, si yo les digo a ellos que se callen, las piedras mismas van a empezar a hablar y a decir que yo soy. Entonces nosotros, igual como esas piedras vivas, tenemos que estar constantemente diciendo quién es Jesús para nosotros, quién es Dios para nosotros, y estar así cantando constantemente, alabando constantemente, y nos convertimos en ese templo de alabanza y adoración. Entonces, regresamos un poquito a los primeros versículos de esta sección y Jesús es la piedra viva. Él es el precioso libertador, el que quita toda vergüenza. Él es en el que pusimos toda nuestra vida y estamos siendo transformados por Él. Él es Jesús. Pero también nos dice aquí después, dice en el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Uf. ¿Cuántos aquí cerramos los ojos y decimos, Dios, abrázame y sentimos el abrazo y decimos, ah, estoy en buenas manos, qué precioso eres Dios? Pero si no conocemos de Dios, ahí mismo el versículo 7 dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¡Wow! Qué duro es eso. O sea, no nada más es una piedra para salvación, sino también es una piedra de tropiezo, porque no entiendes y no quieres, y como no quieres cambiar tu forma de ser como incrédulo, como le estás gozando muy bien en tu pecado, entonces viene a ser una piedra que bloquea aparentemente tu libertad y bloquea tu derecho a elegir tu propio camino, aparentemente, pero nosotros sabemos que esa piedra más bien sirve para levantarnos, para cuidarnos, para dirigir por dónde vamos a caminar. Entonces, esa es la diferencia en cómo ve un cristiano a Jesús y cómo ve un no cristiano a Jesús. Como me está estorbando a tener una vida que yo quiero tener. Y hasta que se dan cuenta que no les está estorbando, sino que quiere transformar para que tengan una vida mejor, una vida en abundancia, ahí cambia su manera de pensar. Pero mientras tanto, lo ven como un obstáculo, no como una bendición. Y más adelante dice, ahora sí empiezan las cosas bonitas aquí en este capítulo, que somos una generación escogida. Dice el versículo 9, sois linaje escogido. Linaje quiere decir que tienes una descendencia, que tu apellido viene de un buen nombre más arriba de ti. Entonces somos generación escogida, linaje de Dios. Él ha escogido nuestra vida desde hace mucho. Somos real sacerdocio. Ay, yo, pero si no sabes lo que dije ahora en el trabajo, si no sabes cómo me comporté con mi esposo, con mi esposa, ya no viste cómo le grité a mi hijo, hasta el chanclazo le di en medio del público. Yo, real sacerdocio, sí, nosotros, real sacerdocio, nación santa, híjoles, pero las cosas que dijimos hace ratito de la hipocresía y de las maledicencias, sí, tú eres nación santa, o sea, que nadie te diga lo contrario, eres nación santa, somos el pueblo especial, somos un pueblo que proclama, un pueblo que da luz, somos el pueblo de Dios. Entonces, que nadie nos venga a decir lo contrario. Aquí dice Pedro lo que piensa Dios de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros nos encerráramos y le dijéramos, Dios, ¿qué piensas de mí? Dios te contestaría con este versículo 9 y te diría, tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por mí para que anuncies mis virtudes, que te llamé de las tinieblas a la luz admirable. Tú que en otro tiempo no eras pueblo, ahora eres pueblo de Dios. Tú que no habías alcanzado misericordia, ahora has alcanzado misericordia.
Eso es lo que piensa Dios de ti. Y que nadie te diga lo contrario, que nadie quiera venir a borrarte eso y ni a restregarte cualquier otra mentira. Esto es lo que Dios piensa de ti. Entonces, tener eso bien presente todo el tiempo, ¿sale? Entonces, ah, de esas 8 cosas, generación escogida o linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo especial, pueblo que proclama su verdad, pueblo de luz, pueblo de Dios y recipientes de misericordia. De esos 8, quiero que me digan cuál les suena más que ustedes son. ¿Cuál les suena más que ustedes son? Es más, deja hacer una cosita. Si tienen ahí el chat, deja copiar estos, se los pongo aquí. Tararán, tararán. Ahí está en el chat. De esos, de esas 8 características, ¿cuál es la que más se acopla a nuestra vida? Nadie quiere decir nada. Recipiente de misericordia. Recipiente de misericordia. Muy bien, Benji. Eso está impresionante. Mm. ¿Alguien más? ¿No? Nos- Yo pienso lo mismo, fue el que pensé. Recipientes de misericordia. Si son una sola carne ustedes dos, pues cómo no van a pensar lo mismo. Muy bien, muy bien. María, Siempre oigo la palabra santa, porque es algo que creo que es algo que yo he batallado en mi persona, like, creyendo que puedo ser santa, like, you know? ajá, So, siempre me llama la atención. nación santa, no nada más personas, sino nación santa, wow. En Nieves, ¿hay alguna que te llamó más la atención? Ah, ahora sí ya no sé, pero. Ay, mm, Salud. No, ¿Me oye? Sí, no, ok. ¿No? ahorita sí, pero si dijiste algo antes, no. Ok. Am, linaje escogido. Linaje escogido, wow, qué privilegio, ¿verdad? Ser escogido de parte de Dios. Sí. Margot, Pues yo las 5 y las 6, un pueblo que es luz y que proclama. muy bien, muy bien. Ser ese atalaya y la bocina de Dios para todo el mundo. Muy bien. Ok. Si esas son las características que nosotros vemos en nosotros mismos, entonces estamos viviendo eso, estamos en el lugar correcto que Dios quiere que estemos, estamos colocados donde Dios quiere que estemos colocados, o nos falta todavía decirle, Dios, sigue transformándome. Porque ahorita dijimos algunas características que sí están en nosotros, pero algunas otras que nos falta realmente completamente adquirir. Entonces, estos somos, que nadie nos quite esa identidad, que nadie nos quiera borrar eso. Pero es que mi pasado, no importa tu pasado, Dios ya te ha salvado, te ha restaurado, te ha cambiado y Él te llama con estas 8 características. Entonces, no dejes que nada ni nadie te quite esa visión, ¿sale? Y entonces, aunque no nos la creamos, así como Abraham, yo soy padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Todavía. ¿Ok? Entonces, así nosotros, así como que con esa fe vamos a seguir diciendo, yo soy esa generación escogida, yo soy ese real sacerdocio, yo soy esa nación santa. Y así cada una de esas, empezarlo a proclamar y nuestra fe y nuestra mente va a empezar a cambiar y vamos a ponerlos en el lugar que Dios quiere que estemos. Sale, vamos a irnos más rapidito porque se nos va a ir acabando el tiempo y todavía tenemos otro capítulo más que leer. Entonces, de los versículos del 11 al 12, aquí dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No nada más les recomiendo, sino Pedro dice, les ruego, por favor, ya no los quiero ver sufrir más, les ruego que dejen ya estos deseos carnales.
Ujú. Que dejen estos deseos carnales, dejen de estar buscando lo que la carne desea. Y nosotros bien sabemos que en la Biblia siempre se habla de una batalla entre el espíritu y la carne. Pablo también decía, las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero hacer, esas hago. Y hay una lucha constante. Entonces tenemos que aprender aquí a balancear esta batalla y siempre balancearla hacia el lado del espíritu, porque la carne nunca va a querer las cosas del espíritu, pero el espíritu tiene que ser mayor nuestro deseo de agradarle a Dios, de no contristar a Dios, más que el deseo de saciar nuestros deseos de nuestra carne. ¿Sale? Este, y entonces cuando empezamos a dominar nuestros deseos carnales, la vida en el espíritu se empieza a vivificar en nosotros y empezamos a vivir una vida completamente santa. Y eso es lo que va a dar testimonio a las demás personas. Dice el versículo 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Entonces, los gentiles, la gente que no cree en Dios, entonces va a ver tu vida y va a decir, wow, algo está pasando con Erika, algo está pasando con María. Veo que están actuando bien diferente. No reaccionan como cualquier persona reaccionaría. Reaccionan con amor, reaccionan con paz, reaccionan con mansedumbre, reaccionan bien y lógico, porque aunque hay tribulaciones, están sonriendo y están contentas. Entonces, no es que por nuestras acciones vayamos a conquistar a la gente, pero sí van a mostrarle quién es Dios a la gente. Entonces, eso es parte de nuestro testimonio. Cuando la gente hable de nosotros, que puedan decir, ándale, yo sé que son seguidores de Jesús por la forma en que hablan, por la forma en que responden, por la forma en que están mirando, por la forma en que sonríen todo el tiempo. Yo sé que ellos, nuestro testimonio sirve y es observado. ¿Sale? Entonces, esos son los versículos del 11 al 12. Y luego del 13 al 17, dice, aquí vamos a patinar todos, porque empieza a decir, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como el superior, ya sea los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ándele, ya nos empezaron a meter con autoridad. Sumisión al gobierno. Ay, pero es que el que está ahorita en la campaña no me gusta para nada. Ay, el que eligió el pueblo, yo no lo hubiera escogido para nada. Híjoles, y empezamos a meternos nosotros mismos en camisas de 11 varas. Aquí dice que debemos, todas las autoridades han sido establecidas por Dios y debemos de someternos a ellas. Claro que también hay límites de ese sometimiento, ¿verdad? O sea, no vamos a ir a someternos a nada que vaya en contra de la palabra de Dios, pero a nosotros nos toca no estar hablando mal en contra de esas autoridades. Cuando alguien en autoridad sobre nosotros nos dice que hagamos algo y no nos gusta, en vez de estar murmurando, tenemos que bendecir el trabajo que estamos haciendo, bendecir a nuestra autoridad para que empiece a cambiar su forma de pensar y nos deje actuar y decirle, ¿qué tal si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de esta otra manera? Y entonces empezamos a dar una propuesta de bendición, una propuesta con sabiduría no humana, sino sabiduría celestial. Y entonces empezamos a cambiar cómo se está moviendo el ambiente. Pero tenemos que estar sometidos, no salir de la reunión, darle la espalda y otra vez decir, no, hombre, el jefe otra vez nos puso a hacer estas cosas. Eso ya no es sujeción para nada, ya no es sometimiento para nada. Entonces, eso es lo que tenemos que estar evitando. Dice, al rey, a los gobernadores. ¡Wow! Qué pesado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer este cambio? Tenemos que, en el versículo 17, honrar a todos. ¿Ok? Tiempo atrás, yo no sé si les había comentado esto, la relación con mi papá y yo nunca fue muy buena. Mi papá no era cristiano, mi mamá sí era cristiana, nos crió a mí y a mis dos hermanas en la iglesia y eso trajo muchos problemas con mi papá y entre nosotros. Y yo le dejé de hablar un tiempo. Cuando me casé, mi esposa me dijo,
¿sabes qué? Yo creo que tienes que honrar a tu papá. Y yo le dije, no, 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 espérate, no lo conoces, no sabes lo que me dijo, no sabes lo que hizo, no sabes todas las cosas que pensaba y decía y todo el rollo. No, no, no. Y entonces, poquito a poquito, esa convicción empezó a venir aquí a mi corazón hasta que finalmente fui con mi líder de jóvenes y le dije, pastor, pues estoy teniendo este problema y necesito sacarlo de aquí. ¿Qué puedo hacer? Y me dijo, escríbele una carta de honra a tu papá. Y yo así como que una carta de honra a ese señor que no es cristiano, que todo lo de la iglesia lo critica y lo echa por el piso. No creo. Y me dijo, sí, escríbele una carta de honra. Entonces ya me fui a la casa, agarré, me puse a escribir, papá, te amo, pero a veces me ha costado demostrarlo, y bla, bla, bla. Y entonces llego con el pastor y le enseño la carta, yo bien así, bien emocionado de que había terminado mi carta de honra. Se la doy y le empieza a leer y dice, quítale esto, táchale acá, cambia esto, la arruga, le echa para atrás y dice, escribe otra. Que no tenga remordimientos, que no tenga peros, que no tenga nada. Y así como que, está bien. Me fui a la casa, otra vez volví a escribir, y cuando regreso con el pastor se le enseño y me dice, no, aquí quítala acá, sí, no, 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 escribe otra. Y así, tres, cuatro veces, no, no me acuerdo cuántas veces es que fui con el pastor, hasta que finalmente cada carta que yo iba escribiendo había sanidad en mi vida hasta que la última carta fue una carta completamente de honra en que nada más le daba gracias por todo lo que había hecho en mi vida, gracias por la restauración, gracias por el cuidado que había tenido, sin poner ni una pizca de las cosas malas que había hecho, de lo que a mí me hubiera gustado que hubiera pasado, nada, no había nada, era nada más honrar a mi papá con una sanidad completa en mi corazón. Y cuando se le enseñé al pastor me dijo, ahora sí, esta carta se la puedes enviar. Y esa carta se la envié y curiosamente, a partir de esa carta, no vivíamos juntos, yo vivía en Ciudad Juárez, mi papá en México en ese entonces. A partir de ese correo, fue un email que le mandé, me empezó a contestar mis correos con una leyenda abajo que nunca antes había puesto. Te amo, tu pa. Y ese te amo, tu pa, hablaba de una relación restaurada de parte de Dios solamente porque decidimos honrar. Y gracias a mi esposa, que fue la que me empujó, como me empuja muchas cosas, a honrar a mi papá. Entonces, aunque sea como sea esa autoridad, tenemos que aprender a honrar a las personas. Sigue diciendo el versículo 17, amad a los hermanos. Y acuérdense aquí otra vez que Pedro le está escribiendo a personas que están siendo perseguidas porque se han decidido creer en Jesús como el Mesías. Entonces, honrar a las personas que me están persiguiendo, qué difícil. Amar a las personas, amar a los hermanos, ay, todavía más difícil. Temed a Dios. Uf, esa como que suena más fácil, ¿verdad? Así como que, pues sí, yo temo a Dios, lo amo, todo el rollo, pero temerlo también significa obedecerlo. Y si Él me está diciendo honrar y amar, pues entonces, si realmente temo de Dios, entonces tengo que hacer estas dos cosas. Y lo último, honrad al rey. Híjoles, por si se nos quería escapar un poquito, al César, al que está persiguiendo a a los cristianos, a ese también tenemos que obedecer y honrarlo. Qué difícil, pero Pedro nos está diciendo que es posible, entonces vamos a hacerlo. Y luego ya que empezó con este asunto del respeto y de la honra y todo el rollo, se sigue del versículo 18 al 25 con que tenemos que estar sumisos a los amos. Aquí le está hablando ahora específicamente a los esclavos. Nosotros no somos esclavos, pero si trabajamos para alguna compañía, pues tenemos un jefe inmediato que pudiéramos tomarlo en este caso como si fuera nuestro dueño. Es dueño de nuestras 8 horas diarias. Entonces, él pudiera ser nuestro dueño, nosotros pudiéramos ser sus esclavos. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de esclavos, nuestro trabajo, solamente al ras con lo que se nos pide, no pasa nada. Simplemente somos un buen trabajador, alguien que está cumpliendo con lo que se le está pidiendo. Pero si vemos lo que dice Jesús, no solamente lleves la carga de las personas una milla, sino ve la segunda milla. Entonces, wow,
eso cambia completamente. Entonces, cuando te pidan un reporte, no nada más traigas el reporte, sino trae gráficas, trae opciones, trae soluciones. Y entonces cuando entregues el reporte, y estas cosas que sucedieron mal, ya vi cómo desecharlas, ya vi cómo cambiarlas, ya vi cómo mejorarlas. Y entonces esa segunda milla que estamos dando va a dejar boquiabiertos a nuestros jefes y van a decir, ándale. Eso es lo que estaba esperando. Esa es la solución que yo quería. Vamos a promover este Benji porque definitivamente está dando muy buenos resultados. Y así nos van a ir diciendo cada vez. Pero todo eso se debe a la sumisión y sumisión no nada más como mero trabajador, sino como cristiano. Qué difícil es. Luego, más adelante ahí en esos versículos, espérame, deja ver cuándo fue. Ay, se me fue el versículo. En el 23 dice, bueno, en el 22 está hablando de Jesús, que Cristo padeció, y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, eso es bien importante, porque es la retribución sagrada o la retribución del cielo. Estoy viendo lo que está pasando y a mí me gustaría ponerme los guantes y darle un buen bofetadón a este cuate, pero la retribución que debemos aprender de Jesús es eso, en que siendo acusado por los sacerdotes, él no respondió nada. Él no dijo absolutamente nada, ni para defenderse, ni para hablar en contra de ellos, simplemente se quedó callado. Con sus actos, con su misión, llegó a la cruz para restaurarnos. Entonces, él tenía en vista el futuro que era más galardonador que un presente de contestar, aunque tuviera la razón, pero no era el momento de hacerlo. Entonces, mejor nosotros también tener una visión hacia el futuro de lo que nosotros queremos lograr. Y si queremos que nuestro jefe cambie, entonces tenemos que guardarnos esa respuesta que tenemos aquí a flor de labios y decir, no es para ahorita, guárdala. Y entonces cuando la guardamos, ahí se van a dar cuenta. Ándale, Nieves no me respondió para nada. Ay, Nieves, al contrario, acató bien lo que le dije y mira lo que hizo, todo el trabajo que elaboró para entregarme este reporte perfecto sin ninguna mancha. Wow, de verdad que algo está pasando. Yo quiero saber qué le pasa. Y así curiosamente va a llegar, Nieves, ¿de dónde sacaste este reporte? Y ahí Nieves va a aprovechar. Pues mire, porque en Primera de Pedro 2 dice esto y esto. Y ya le empieza a compartir ahí al jefe. Entonces, de eso se trata. Y el versículo 24 nos dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Qué maravilloso, qué maravilloso. Nosotros muertos en pecados, no se esperó a que nosotros fuéramos buenos, no se esperó a que nosotros nos arrepintiéramos, no se esperó a que nosotros viniéramos con la cola entre las patas y le dijéramos, ay Dios, perdóname, me está yendo re mal. Él no se esperó a eso. Él actuó de antemano y murió por nosotros. Qué gran enseñanza para nosotros. Yo soy en lo personal mucho pues si no viene a pedir perdón, digo, o sea, lo perdono, pero hasta que él venga voy a demostrar yo amabilidad con él. Mientras no venga él arrepentido, yo no le voy a dar así como que la concesión pero si él viene y me pide perdón, no hay ningún problema. Pero si hay ese cachito de mientras no venga, y aquí vemos lo contrario completamente con Jesús. Él nos esperó a que nosotros hiciéramos algo para llamar su atención. Al contrario, Él hizo algo para llamar nuestra atención hacia Él. Entonces, nosotros tenemos que aprender a eso, a que nosotros tenemos que tomar esa iniciativa de perdonar, de hablar claramente, sabiamente, de no maldecir otra vez, de entregarlo todo, de seguir teniendo amor en nuestras palabras. Híjoles, qué difícil nos la pone nuestro buen amigo Pedro, ¿sale? Pero él lo hizo, él lo hizo. Entonces nosotros también lo podemos hacer.
Y termina el capítulo diciendo el versículo 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. O sea, ahí estaba el pastor, pero nosotros, ¡ve! Y nos íbamos por allá, hasta un lado. Y no sé cuántos de nosotros nos ha pasado eso. Dios nos quiere decir algo y nosotros, ve, no quiero verte. Y hacemos caso omiso a lo que Él nos está diciendo. Somos ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No solamente el pastor es el que cuida las ovejas y las lleva a los pastos verdes, a donde hay agua, en la noche las cuida, las mete al redil, si están afuera, las cuida de que no venga el lobo, dije dos veces lobo, el lobo también otra vez, no, el oso, el león. En la Biblia habla de muchos, muchos animales de ahí del desierto, y el pastor es el que las está cuidando y dirigiendo. Pero el obispo es el que tiene una autoridad espiritual sobre nosotros. El obispo es el que sí nos puede regañar y decir, oye, le estás regando, no manches, ¿qué está pasando aquí? Entonces, este obispo es al que debemos también nosotros someternos. Estamos como ovejas descarriadas, pero hemos vuelto al cuidado del pastor y al obispo de nuestras almas. Él es el que va a estar orando por nosotros, restaurando nuestro ser, no solamente cuidándonos, sino hablando bendición a nuestra vida. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a lograr también cuando nosotros nos sometamos a su autoridad, que la gente va a ver que hay alguien que también está ministrando nuestro ser y ellos van a querer conocerlo. Entonces, nuestros amos terrenales, nuestros jefes terrenales, se van a regocijar con nuestra actitud, con nuestra integridad, con nuestro carácter y con nuestra justicia. Eso es así como que algo impresionante que va a suceder. Entonces, ¿por qué es importante ese sometimiento, ese someternos a Dios? Porque nuestra vida va a reflejar ese carácter de Cristo. Eso, solamente por eso. Entonces, nosotros somos piedras y piedras vivas que llevamos este mensaje a las personas que no conocen de Dios. ¿Sale? Ese fue el capítulo 2. ¿Alguna pregunta con el capítulo 2? ¿Nada? No, no. Muy bien, muy bien. Ahora sí, los que estamos casados, saquemos nuestras cascos porque ahí viene el capítulo 3. Ándele, deberes conyugales. Híjoles, esto se pone cada vez mejor. Gracias, amigo Pedro. Dice, deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, ay, se me fue, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, pum, empieza el capítulo 3 dándole con todas las mujeres. Y estos versículos, estos primeros 6 versículos, tanta gente los ha también distorsionado para que la mujer no tiene voz ni voto, la mujer nada más tiene que decir, sí, amo, sí. Y no es así para nada, o sea, no es la intención que Pedro le quiere dar aquí. Sin embargo, sí nos habla y podemos tomarlo hombres y mujeres de igual manera. Estad sujetos a vuestras autoridades, a vuestros maridos. ¿Ok? ¿Para qué? Y ahí viene la clave del para qué en ese primer versículo. Para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso es bien impresionante. Entonces, hay una pregunta aquí que muchos pudieran hacer. Entonces, ¿sí me puedo casar con alguien no cristiano y entonces cuando me case se convierte por mis palabras, por mis acciones, por todo? Pues la Biblia le recomienda otra vez, 1000 veces recomienda. Yo pongo enfrente de ti el camino del mal y el camino del bien, el de la vida y el de la muerte. Escoge el de la vida. Y también nos dice,
pues ¿para qué te juntas en yugo desigual? Mejor cásate con alguien que piense como tú, que crea que Jesucristo es el Salvador, que crea en esas cosas y entonces no vas a tener tantos problemas que vienen si no te casas con esa persona que está en el mismo yugo que tú. Entonces aquí no recomienda que te cases con alguien no cristiano, pero dice, si acaso estás casado o casada con alguien no cristiano, compórtate de una manera tal que tú sin palabras puedas evangelizar a tu pareja, que puedas evangelizar a tu esposo, a tu cónyuge. Entonces, tú sin decir una sola cosa, por tus meras acciones, la gente va a decir, ¿sabes qué? Tú crees en este Dios y yo veo que tu vida funciona muy bien creyéndole a Dios. Háblame más de Él, háblame más de tu Dios, ¿sale? Entonces, eso es lo primeritito que dice acerca de las mujeres. Pero luego en el versículo 7 ahí nos toca, Benji. ¿Listo? Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y leí un meme hace poquito, dice, los maridos debemos saber que las mujeres, nuestras esposas, son frágiles, pero dice, no como un vaso de vidrio, sino como una bomba que está a punto de detonar. Usted sabe que si la picas tantito, ¡pum! Explota todo, así como que así debemos de tratar a la mujer, como que en cualquier momento puede desatarse, pero no por el hecho de que ellas causen una explosión, sino por el hecho de que la fragilidad con la que debemos tratarlas, lo bien que debemos tratar a nuestras esposas. Dice, vivid con ellas sabiamente. Entonces tenemos que ser sabios en cómo tratar a nuestras esposas, dando honor. Yo no sé, mi esposa me reclama y ahí me voy a balconear yo, que no la saco a citas demasiado seguido. Y así como que, ¡ay! Y a ella le encanta eso. Y a mí como que me cuesta el trabajo calentar ese motor, así como que, ¡ah! Entonces, pues bueno, estoy trabajando en eso. Ya llevamos un par de esas citas ahora que estamos aquí en México. Entonces vamos ahí haciendo ese caminito. Pero dándole ese honor, ¿qué es lo que te gusta? Entonces, mi lenguaje de demostrar amor quizá no sea el lenguaje de ella de recibir amor. Y entonces yo creo que estoy hablándole amorosamente, pero ella no está escuchando palabras de amor porque no son las palabras que ella quiere escuchar. Entonces preguntarle a la esposa, ¿cómo quieres que hable este lenguaje contigo? Entonces, dándole honor a la mujer, ¿cómo te gustaría que te tratara? O sea, preocuparnos realmente por ellas, tratarlos como vaso frágil. O sea, primeramente es ver cuál es mi error, cuál es mi culpa, cuál es mi problema y quitarle esa carga a ellas. No, 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 ella está reaccionando a algo que yo estoy haciendo. Entonces, tratarlas como vaso frágil, que cualquier palabra que vaya a decir, antes de hablarla, sea sazonada con amor, con bendición. ¿Por qué? Porque son coherederas de la gracia de la vida. Entonces, de eso nos tenemos que acordar también un chorro nosotros los esposos, desde que estamos tratando no con nuestra esposa, sino con la hija de Dios. Estamos tratando con la hija de un rey. Entonces, sí, es nuestra esposa, pero antes de nuestra esposa, ella tiene un valor más allá de nuestro apellido. Ella tiene un valor de un linaje real, un sacerdocio, una nación santa. O sea, estamos tratando con gente que nos tenemos que quitar el sombrero y decir, tienes razón, Dios, valen la pena. Tenemos que darles esa honra, porque son las coherederas de la gracia de la vida. Y aquí dice algo bien importante, ¿para qué? Para que nuestras oraciones, esposos, no tengan estorbo. Híjoles, qué difícil sería estar viviendo una vida orando, llorando, 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 pero como no tratamos bien a nuestras esposas, nuestras oraciones tienen estorbo y no llegan a ser escuchadas y entonces no pueden ser resueltas ni resolvidas. Resueltas ni resolvidas, qué mal estoy conjugando. No, no pueden ser atendidas nuestras oraciones. Entonces, que tratemos bien a nuestras esposas, ¿sale? Entonces, estos 7 versículos hablan acerca de un respeto mutuo, de un honra mutua, de un acompañamiento mutuo. Entonces, no somos ni los esposos más, ni las esposas menos, ni las esposas más, ni los esposos menos. Nosotros somos
un vínculo perfecto y sabemos que estamos juntamente con Dios. Entonces, cuando entendemos eso y empezamos a tratar a nuestras esposas de esa manera, nuestras oraciones ahora sí son libres y llegan a buenos oídos de Dios. ¿Sale? Uf, ya nos podemos quitar un poquito el casco porque ya pasó la pedrada más fuerte de la clase. ¿Sale? Entonces, eso es todo. El versículo del 8 al 12. Aquí otra vez empieza a hablarle a todos. Ahora sí, a los esclavos, a los amos, a los esposos y a las esposas, que son las cuatro personas a las que le he hablado arriba en los versículos anteriores. Entonces, eso es para todos ahora sí. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Eso empieza primero ahí. Sed compasivos. Así como Dios tuvo compasión conmigo, yo también tengo que tener compasión con los demás. Yo me enojo mucho con mis hijos porque no hacen las cosas que yo le digo, es que no has tendido tu cama, ya te lo dije 5 veces, no has tendido tu cama. Y entonces yo puedo ver a Dios diciéndote, sí, diciéndome a mí, sí, y yo también te he dicho muchas veces que no hagas esto. Y así como que, ay, sí es cierto. Entonces, esa misma compasión que tiene Dios conmigo, extenderla a los demás, amándoos fraternalmente. Entonces, así como a nuestros hermanos, que a veces amamos más a nuestros amigos que a nuestros propios hermanos carnales, pero entonces tenemos que amarnos mutuamente, tenemos que tener ese mismo amor. Jesucristo nos hizo sus hermanos, nos incluyó en su familia y somos coherederos juntamente con Él. Y así como Jesucristo nos hizo hermanos a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, así nosotros tenemos que amar a los demás. Ay, pero es que no sabes lo que me hizo. Sí, yo no, Dios sí, y Dios sabía lo que tú habías hecho y aún así extendió sus brazos para nosotros. Qué gruesas son esas verdades que nos habla Pedro. Este, Este, ¿Ibas a decir algo, ¿ibas a Marco? decir algo, Marco? Ah, no, nada más me No, no, estoy... no, no, Ok, ok. no tenemos que No tenemos devolver que ver mal por mal mal, por mal. ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Entonces aquí es algo bien importante. En el Antiguo Testamento decían ojo por ojo, diente por diente. Si te la hacen, te la pagas. Eso era el Antiguo Testamento. Y así al mismo nivel que te hacían, así al mismo nivel tú le tenías que regresar. Y aquí nos están diciendo nada de eso. No tenemos que devolver mal por mal ni maldición por maldición. Entonces, otra vez, en el capítulo anterior vimos acerca de la retribución celestial, que Jesús no dijo nada cuando le estaban diciendo de cosas, él se quedó callado y siguió caminando en obediencia hasta que llegó a la cruz por nosotros. Y aquí nos están diciendo ya a nosotros, ahora no es Jesús, ahora nos toca a nosotros. Ándele, ¡ay! Qué difícil. Tenemos que bendecir y no maldecir. Tenemos que hablar bien y no decir cosas malas. Tenemos que dar nuestra vida por aquel que nos está persiguiendo. Qué difícil, pero podemos hacerlo. Tenemos la capacidad. ¿Ok? Y en el versículo 10 dice así. Bueno, si alguien me quiere ayudar a leer el versículo 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Nadie, ya había Benji que está esperando una de las mujeres porque dije, yo ya leí. Ok, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok, gracias, Margot. Entonces, si queremos ver días buenos, híjoles, refrenemos nuestra lengua del mal. ¡Auch! Ok, pero lo que quiero recalcar en estos versículos es el versículo 12. Una vez que nosotros nos empezamos a comportar como Jesús, entonces viene, los ojos del Señor están sobre los justos. Yo no sé si ustedes quieren que el Señor siempre los esté viendo y los esté viendo así con una sonrisa en los labios, así como que ese es mi hijo, esa es mi hija, bien hecho. Entonces, si queremos que el Señor nos mire así, entonces su mirada nos va a proteger. Los ojos del Señor están sobre los justos.
Entonces tenemos que comportarnos como Jesús. Después de eso dice, sus oídos atentos a sus oraciones. Una vez más, ya empezamos a tener el carácter de Jesús, ya empezamos a comportarnos como Él, ya refrenamos nuestra lengua, nos apartamos del mal. Entonces Dios está ahora sí atento a nuestras oraciones, diciendo, ahora sí está pidiendo conforme a mi voluntad, vamos a cumplirle sus oraciones. No nada más sus caprichos, sino sus oraciones. Y entonces veníamos platicando en el carro ahora con nuestros hijos y decían, es que como Salomón que le dio la sabiduría a Dios y todo el rollo, él pidió sabiduría y Dios le dio riquezas y un chorro de cosas en esas riquezas, pero porque él pidió esa sabiduría. Entonces, cuando Dios está atento a nuestras oraciones, va a escuchar nuestra petición y nos la va a cumplir sobreabundante. Dios no da cositas chiquitas, Él da sobreabundante. Entonces, es lo que va a pasar. Sus ojos van a estar sobre nosotros, sus oídos van a estar atentos a nuestras oraciones y el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Él va a ser nuestro aliado. Cuando la gente nos voltea a ver, va a ver aquí a nuestro lado el león rugiente de Judá. Va a decir, ay, no, no te metas con Margot porque Margot viene bien ungida en oración y lo que ella pide a Dios se cumple. Entonces, mejor no le hagas nada a Margot porque trae Amén. buen equipo, eso, Margot, trae buen equipo ahí. Entonces, estamos bien atentos a seguir los pasos de Jesús. ¿Sale? Luego, los versículos del 13 al 17 dice, este, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si nosotros seguimos caminando en los pasos de Jesús, ¿quién nos podrá hacer frente? ¿Quién nos podrá hacer daño? Entonces, aparentemente eh, podrán pasar cosas extrañas. Es que está raro lo que definimos nosotros como daño, porque pienso en Esteban, el discípulo de Jesús, que fue apedreado. Entonces, pues yo creo que sí le estaban haciendo daño. O sea, lo estaban apedreando, ya habíamos dicho eso, ¿no? Le estaban haciendo daño realmente. Pero por medio de ese daño que le hicieron, Saulo de Tarso estaba presenciando esa vida que estaba siendo quitada. Y yo creo que después en su vida como cristiano, esa golpiza que le dieron, ese quitarle la vida a Esteban, fue una transformación en el corazón todavía mayor de Pablo, Saulo, ahora Pablo. Entonces, lo que parece que puede ser daño por un momento, va a venir a ser una transformación de vida para muchos. Entonces, ¿quién nos va a poder hacer daño o quién va a poder usar nuestra vida para mal si nosotros estamos siguiendo el bien? Nadie. La respuesta es nadie. Dios siempre va a estar con nosotros y todas las cosas que nos sucedan van a ser con un buen propósito, van a tener un buen final. Entonces, Jesús puso su propia vida, otra vez igual, parecía que le estaban haciendo daño clavándolo en la cruz, azotándolo, poniéndole la corona de espinas, parecía que lo estaban llevando a un mal, pero ese mal aparente nos llevó a nosotros a un bien eterno. Entonces, igual con nosotros, pareciera que pudiéramos estar pasando cosas malas, pero en realidad es Dios que nos está enseñando algo bueno. Tenemos que acordarnos que Satanás ha sido derrotado y nada de lo que él quiera hacer contra nosotros va a prevalecer porque nosotros tenemos a Jesús de nuestro lado. ¿Ok? En el versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Una vez más, otra vez, aquí nosotros lo podemos tomar como, ay, si nos llaman el cristianito de la iglesia, el aleluya, el muy santito, si nos empiezan a decir cosas así, bienaventurados somos. Pero Pedro les está escribiendo otra vez a los que están siendo perseguidos, que sus familias los están cortando, le están diciendo, ¿sabes qué, Bernabé? Ya no eres Casillas, nunca te conocí, ya no te relacionas con esta familia afuera, eres un exiliado de esta familia, vas para afuera. Les está hablando a ellos y le está diciendo Pedro, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, por causa de Dios, eres bienaventurado. Entonces, si algo nos está pasando porque la gente sabe que somos cristianos
y no nos dieron la promoción porque saben que somos cristianos, o no atendieron a nuestro llamado por teléfono porque nos cortaron la luz o nos quedamos sin luz y saben que no vamos a hacer nada porque somos cristianos. Entonces somos bienaventurados por eso, porque estamos dando lugar a que nuestro espíritu refleje quién es Jesús en nosotros y en quién confiamos. Y esa actitud de nosotros va a traer transformación. Entonces somos bienaventurados. Entonces, pero tampoco no le quita a Pedro el peso a la persecución, a la masacre que están sufriendo estos cristianos en ese momento. No le quita eso, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos del cristianismo, es algo que nos encantó de la iglesia de Hartford World con Pastor Dale, porque él defiende el cristianismo, pero desde el punto de vista del amor, desde el punto de vista de estoy preocupado por ti, por abrazarte y que vengas también a este lado del partido, que conozcas a Dios, a un Dios amoroso, a un Dios que perdona, a un Dios que quiere abrazar y sanar y restaurar. No por el otro lado, si no cuidamos nuestras palabras en cómo respondemos con amor, vamos a responder con juicio, vamos a responder con yo te dije, vamos a responder con yo tengo la razón y lo único que vamos a hacer es vamos a alejar a la gente de la presencia de Dios. Cuando les hablen de Dios van a decir, ah, yo no quiero ir a esa iglesia porque me acuerdo que Bernabé, el cristianito, no dejaba de criticarme, no dejaba de verme nada más de arriba para abajo viendo cómo estaba vestido, no dejaba de decirme los pecados que tenía en mi vida, no dejaba de hacer estas cosas y a mí me hacían sentir bien mal porque no cuidé cómo respondía ante las cosas que él estaba haciendo. Pero si nos vamos a lo que Pastor Dale nos ha enseñado con todas sus predicaciones, si lo han notado, nunca habla de rechazo, nunca habla de condenación, siempre habla de que aun cuando estamos inmersos en nuestros pecados, hay una solución, hay una respuesta y hay una aceptación de parte de Dios que nos quiere abrazar y nos quiere levantar y nos quiere llevar al llamamiento al que realmente tenemos en nosotros, que somos libres, que somos es lo que dijimos hace rato, real sacerdocio, linaje escogido, su pueblo especial, y nos llama de esa manera. Entonces, nosotros no tenemos por qué condenar, sino al revés, siempre estar hablando con bendición. Por eso dice, responder con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que los demande razón. Y nos demande razón de qué? De nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a estar con Jesús al final del mundo. Entonces, eso es así como que lo más importante para nosotros. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Ok, entonces, Pedrito se puso bravo el día de hoy, pero ay, sí creo que lo podemos lograr, sí creo que podemos controlar nuestro corazón, controlar nuestros impulsos y decirle, Dios, queremos responder en mansedumbre y templanza. ¿Sale? Entonces, en el versículo 17 dice, versículo 17 dice así. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Otra vez nos vamos ahí a Jesús en la cruz con sus dos ladrones a la derecha y a la izquierda. Y entonces le empieza uno a hacer burla y el otro le contesta y le dice, oye, espérate tantito. Tú y yo merecemos estar aquí. La paga de nuestro castigo, nuestro castigo por lo que hicimos es esto, ser crucificados. Pero Jesús no hizo nada malo y Él está aquí padeciendo juntamente con nosotros. Entonces, que nuestro castigo, si tenemos algún castigo, algún padecimiento, sea porque estamos actuando bien, ¿ok? No porque estamos actuando mal. Si actuamos mal y nos dan un castigo, pues nos lo merecemos, pero si actuamos bien y tenemos una retribución, entonces, pues bueno, otra vez, tomarla con gozo porque es por causa del evangelio que nos están maltratando y vamos a tener una mejor paga de lo que nosotros pudiéramos haber imaginado. Entonces, ese es el versículo 17. Y luego dice también el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces,
Cristo padeció una sola vez y otra vez recordemos que la carta de Pedro empezó con los sacrificios, que era el ritual judío para santificación de sus pecados, y aquí está diciendo que Cristo padeció una sola vez por todos nuestros pecados. Vuelve a hacer referencia a ese sacrificio y dice, no hay otro. Él fue una sola vez y se acabó. Entonces, eh, pagó el justo por los injustos, o sea, por nosotros, para llevarnos a Dios. No podíamos nosotros estar cerca de Dios, pero por medio de este sacrificio, ahora sí podemos estar cerca de Dios. Y entonces, ahora sí, como ya estamos en comunión con Dios, podemos traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Como ya fuimos perdonados, ya fuimos restaurados, ya fuimos puestos cerquita de Dios, ahora podemos traer esa misma presencia, esa gloria, esa gracia que tenemos nosotros y extenderla hacia los demás. ¿Sale? Y finalmente, los versículos del 18 al 22, el 18 ya lo leímos, pero del 19 dice, Jesús también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto se refiere en el Antiguo Testamento, cuando la gente moría, pasaban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Y entonces, ese estaba, eh, teológicamente es un relajo, porque es como el infierno, pero había como un lugar apartado, este, que se llamaba el seno de Abraham, que todavía no sabían si eran para vida eterna o para el infierno. Entonces, cuando Jesús muere, baja al infierno y empieza a predicar buenas nuevas a esas personas para darles una oportunidad de recibir al Señor como su Salvador. Entonces, es lo que está diciendo aquí, este, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que estaban en este seno de Abraham, a las puertas del infierno, los que en otro tiempo perdón, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Híjoles, aquí la pone bien difícil Pedro porque está hablando bien conocimiento del Antiguo Testamento. Cuando Noé construyó el arca, solamente estas 8 personas, que fue él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, fueron los que entraron en el arca. Y cuando habla acerca de que fueron salvados por agua, entonces vino la inundación, acabó con toda la humanidad, ellos fueron salvos por obedecer, construir el arca y fueron salvos por eso. Cuando nosotros somos bautizados, somos inmersos en el agua y salimos con una nueva vida después de ser bautizados en agua. Cuando el pueblo de Israel está caminando fuera de Egipto, cruzan el mar que se abre y son salvos por agua. Entonces, esa agua, ser bautizados, también tiene muchas representaciones simbólicas en el Antiguo Testamento que se aplican a nuestra vida ahora como cristianos, que es lo que les decía, el bautizo en agua. Pero entonces Pedro les está hablando de que ahora las personas que fueron muertas sin haber tenido la oportunidad de conocer a Dios, ahora Jesús mismo les está predicando para que puedan ser salvas como Noé lo fue por su obediencia. Entonces está hablando a esas personas para que sepan que en Dios todavía hay una salvación, que todavía hay una esperanza, porque Él vino a dar su vida aún por esas personas que no habían creído en Él, pero les está dando esa opción todavía a estas personas. Ahora nosotros que ya conocemos de Jesús, es un poquito diferente. Cuando muramos no va a venir Jesús otra vez a predicarnos allí en nuestra tumba, sino como nosotros ya sabemos, ahora nosotros tenemos esta esperanza y como ya fuimos bautizados en agua o deberíamos ser bautizados en agua, ya tenemos una declaración externa de que creemos en Jesús y por lo tanto podemos recibir su salvación. Entonces, el bautizo en sí no es el que salva, el que es lo que dice el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de la buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo en sí no es de salvación. La salvación es una decisión interna que tenemos,
pero el bautismo en agua es una declaración hacia todo el mundo que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que hemos sido restaurados y sanados. Entonces, eso es lo que es el bautismo. Queda un poquito medio confuso ahí. Otra vez les digo, porque Pedro les habla a los judíos y los judíos en ese entonces no era como, suena feo, como los cristianos de ahora, que decimos que creemos en Dios, pero no nos sabemos ni Juan 3:16. ¡Auch! Entonces, los judíos en ese entonces se sabían gran parte de las promesas. Por eso cuando Jesús viene, ellos sabían y tenían aquí en la mente presente y constantemente las profecías acerca del Mesías. Entonces, cuando ven que Jesús empieza a cumplir esas profecías, sí dicen, este es el Mesías. Entonces, Pedro les está hablando a estos judíos que tenían un conocimiento en el Torá, en la escritura que había en ese entonces, y entonces él está diciendo a esas personas que no han sometido su vida a Dios, que no eran parte del pueblo judío, que no habían aceptado que no habían cumplido con los mandamientos, porque no era de aceptar a Jesús en ese entonces, que no habían cumplido con los mandamientos, ahora que Jesús muere, baja al infierno y predica abiertamente de que ahora hay libertad para ellos también. Y el que quiere creer en Jesús, ahora es liberado también. Y entonces es liberado así como Noé fue liberado de las aguas. Eso es lo que se refiere aquí nuestro amigo Pedro. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y a nosotros nos dice que nuestro bautizo en agua es una declaración externa de lo que ha sido nuestra fe, de que hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas. ¿Sale? Y entonces termina diciendo en el versículo 22 quien habiendo subiendo al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces empezó esta última sección, hablando de que somos piedras vivas, de que Jesús es la piedra que desecharon los edificadores, y entonces termina diciendo, Él que subiendo al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y no sé si recuerden, pero Jesús cuando empieza a decir que Él es el Hijo de Dios, que es lo que lo mete en problemas con los fariseos, Él dice, cuando yo vaya a la diestra del Padre, entonces Él está diciendo que se va a ir a la diestra del Padre y eso ya lo mete en graves problemas y es por lo cual lo empiezan a buscar para crucificarlo y matarlo, porque Él empieza a decir que Él va a subir en gloria con Dios y es lo que los pone a todos pelos de punta. Y aquí Pedro es el que está diciendo, habiendo subido al cielo y está a la diestra de Dios. O sea, que está confirmando las palabras que Jesús dijo y por lo cual se metió en problemas. Y Pedro, sin ningún temor a él también meterse en problemas, recalca estas mismas palabras y dice, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, a él es al que seguimos. Él se sometió a sus autoridades, él se sometió y por lo tanto fue exaltado hasta lo sumo y ahora están sujetas todas las cosas a Él. Lo mismo debe ser en nuestras vidas. Si nos sujetamos a nuestras autoridades, tiempo después, pasado un tiempo, se nos van a dar la autoridad sobre muchas cosas en nuestras vidas. ¿Sale? Y pues bueno, esa es Primera de Pedro, capítulo, en la clase pasada vimos el uno y esta clase fueron el 2 y el 3. Entonces, básicamente vimos que habló acerca de obediencia y de quiénes somos nosotros en Dios. Entonces, algo que hayan aprendido de esta lección, algo que haya sido así como que a mí me llamó la atención esto. ¿Qué tipo de piedra quiero ser? Ándele. Eso está muy bueno, ¿verdad? ¿Qué tipo de piedra quiero ser? Porque somos piedras vivas y hemos sido escogidos para ocupar un lugar en el templo completo con todos nuestros hermanos. Híjoles, ¿qué tipo de piedra? Que no nos venga a ser
como habíamos dicho, la piedra que vemos para hacer los patitos, y decir, no, esta no me sirve, vámonos para afuera, que estemos dispuestos a ser moldeados. Bien, María, ¿qué tipo de piedra quiero ser? ¿Alguien más? La parte que dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ay, qué difícil fue esa, ¿verdad, Benji? Híjoles. Y es ¿No? cómo tratamos a nuestras esposas. Exacto. Entonces, ouch, vamos a A tener ver, a cambiar muchas cosas. Erika, ahí nos vas diciendo qué está pasando ahí, ¿eh? Pero sí, efectivamente, mientras más cambiamos nosotros, este, al enamorarnos de Dios, inmediatamente empezamos a amar a las demás personas. Y es cierto que con nuestro cónyuge tenemos mucho más confianza y se nos hace más fácil levantarle la voz o reclamarle cualquier cosita en cualquier momento por la confianza que ya se existe. Pero en realidad esa confianza es como nuestro eh, ticket de lo puedes hacer, pero en realidad no está permitido. Cuando amamos a Dios, empezamos a hablar en amor, empezamos a hablar en paciencia, empezamos a hablar en honor, y ahí es donde viene, estás honrando a tu esposa, por lo tanto tu oración va a ser escuchada. Bien, Benji. ¿Alguien más? Qué difícil. Qué difícil. Nos confronta con nuestra naturaleza desobediente, con nuestra naturaleza que, que nos falta tanto Ujú. para poder agradar a Dios como el Señor lo hizo. Siempre está en mi corazón esa porción bíblica y siempre es lo que oro al Señor, el poder complacer el corazón de Dios como el Señor lo hizo. Y siento que estoy tan lejos de poder complacer el corazón de Dios. Y gracias a Dios no nos corresponde a nosotros o sea, no es requisito pues complacer el corazón de Dios. O sea, sí tenemos que tener ese deseo de complacerlo, pero no es requisito para nuestra salvación, que es así como que, híjoles, ya la libré. Pero sí es una súper recomendación, que es lo que leímos al mero principio, que tenemos que gustar el sacrificio que Dios hizo, desear como leche esa presencia de Dios, ese conocimiento y desechar todo aquello que está interfiriendo en nuestras vidas con esa relación de Dios. Entonces, te entiendo, Margot, en el sentido de que tenemos que buscar que el corazón de Dios no se contriste con nuestras acciones y todo, pero tampoco dejar que sea una carga en nosotros, así que, ay, ya la regué otra vez, ay, ya no voy a ir a la iglesia por esto, ay, ya no me voy a juntar con los hermanos porque ya dije otra, que no sea eso un impedimento para nada, sentirnos libres para llegar nuevamente con Dios y decirle, Dios, yo quiero agradarte y me es tan difícil, pero aquí estoy otra vez, que no sea un impedimento. Ujú. Bien, Amén, amén. bien, Margot. Sí, y ahorita que dijiste eso es lo que estaba yo pensando acerca de que dice que seamos como niños, ¿no? Y ahí es donde entra eso de, o sea, confiamos en nuestro Padre y que Él nos va a dirigir. O sea, y los niños, si te fijas, sí saben lo que es cuando hacen algo mal o cuando hacen algo bien, pero sí se dejan dirigir por sus padres. Eso. Y así lo veo, ¿no? Con Dios, Él es nuestro Padre y tenemos entonces que regresar a eso porque a veces entre más conocimiento tenemos o entre más... eh, Sí, sobre todo conocimiento de la palabra y todo eso, también nos empezamos en cierta manera a enredar, ¿no? En tantas cosas y leyes y esto y el otro, y entonces como que nos empezamos a olvidar que no es en nuestra fuerza, sino en la de Él. Entonces, no sé por qué pensé en eso, en regresar como niños, como al principio, ¿verdad? Que cuando llegamos a Cristo y simplemente queremos amarlo y queremos obedecerlo y queremos hacer su voluntad, entonces estamos en ese estupor del amor que sentimos por Dios. Entonces creo que nos recuerda a eso, ¿verdad? Regresar a eso. Y también al final cuando dice que éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor
y obispo de nuestras almas. Entonces ahí otra vez, o sea, sí estábamos descarriados, no sabíamos ni qué, pero ahora estamos con el pastor y el pastor nos guía, el pastor nos dirige y como dice el Salmo 23, nos lleva, ¿no? A esos pastos verdes, nos lleva a descansar, nos lleva, unge nuestra cabeza, o sea, tiene cuidado de nosotros y nosotros aprendemos a escuchar su voz y a caminar con él. Así es, y como niños, la palabra sería confianza. Confiamos plenamente en nuestros papás. O sea, papá, me voy a aventar de esta barda, cáchame, y te aviento así como si nada. Y el papá es el que se las tiene que ver cómo lo cacha y cómo lo recibe sin que se lastime el chamaco. Pero un niño tiene plena confianza y tú le dices, no toques ahí y no toca ahí. Bueno, a veces hay chamacos, no toques. Y ahí va, ¿no? Queriendo así experimentar por sí mismo. Pero ciertamente un niño confía plenamente en que el papá o la mamá le va a proveer la comida, el vestido, que lo va a llevar a tal lado, que las decisiones que le están tomando por él son para su bien. Y como dices, empezamos a crecer y empezamos a complicar todas las cosas. Ay, ¿por qué si esto y por qué no acá? Eso siendo hijos. Y siendo hijos de Dios también, como, ¿de verdad Dios tú dices esto? ¿De verdad Dios tú? Y empezamos a quererle así como que campechanear entre lo que Dios dice y lo que se acomoda conmigo y queremos arrancar cachitos de la Biblia y decir, este no se aplica para mí, mejor se lo quito. Y entonces, ah, pero sí, efectivamente, quererlo conocer como niño, así, yo quiero sentarme a los pies de mi padre y decir, cuéntame lo que quieras, dime lo que quieras. Entonces, eso es algo bien importante, Erika. Sí, ovejas descarriadas que hemos regresado otra vez, poner nuestra confianza plena, nuestra obediencia plena en Él. Bien, bien. Y Nieves, Hermano, pues para mí el donde dicen ah, 3 días, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Y hablaba yo con mi hijo y cuando estaba diciendo usted de el tema de su papá, me estaba platicando él que ha tenido y cuando por él el domingo sentí y lo miraba y muy apartado. Y el lunes que hablé con él, le dije, ¿sabes qué, hijo? Dice, sí, mamá, dice, me siento mal, dice, y leí primera de Juan, dice, y nomás no entiendo, mamá, me siento atorado, y le dije, ¿qué es lo primero que se te viene a tu mente? Me acordé de usted, hermano. Dije, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente cuando tú dices eso? Dice mi papá. mm, Le dije, bueno, le dije, eso por eso tienes problemas, contactarte con el, con tu Padre Celestial. Le dijo, porque no te has tomado el tiempo de perdonar. Le dije, hace ese tiempo. Tienes que doblar rodilla y pedir perdón y empezar a renovar, le dije, para que te vaya bien. Le dije, y pues yo, hermano, quisiera decirle esto y esto, ¿verdad? Pero hasta aún yo le dije, si en mí yo tuve responsabilidad, dijo, de que tú tuvieras un tropiezo, de que por mí, perdóname, le dije, y te pido disculpas porque en tus hombros no debería de haber cargado tanto tú a tu edad tan temprana. Dije eso. Y pues lloramos en el teléfono, hermano, pero fue una cosa muy hermosa. Y yo sé que el Señor lo está quitando poco a poco tanto que Él trae, pero es necesario para Él y no era para mí ni reprocharlo como madre, ni reprocharlo en ninguna forma, sino darle la palabra del Señor. así es, así es. Y sí, qué difícil es refrenar nuestra lengua, ¿no? Y luego queremos dar un consejo, pero a veces más que consejo es dar bibliazo. ¡Ay! Sí, eso es lo que tienes que hacer. Y es muy fácil hacerlo, pero si escogemos así, ese tranquilízate, solo escucha, solo apoya, solo abraza, solo entiende, entonces tenemos mejores resultados. Y vas a ver cómo tu hijo pronto va a decir, mamá, ahora sí.
ora fuertemente por mí porque necesito de Dios. Y entonces vas a ver ese resultado pronto, Nieves. Muy bien. Entonces, sí, refrenar nuestra lengua del mal, qué difícil, pero qué importante es. Benji, ¿vas Amén. a decir algo? Veo la lista, ¿no? Que pues podemos leer y pues, verdaderamente creo sí nos falta, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me falta, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero estaba estudiando una clase que diste también de Pedro, eh, cuando le habla, pero dice que Jesús a él que lo va a negar, o sea, que Pedro, digo, Jesús sabía que Pedro iba a negarlo, sabía que iba a cometer esa falta o ese error o no iba a hacer lo que necesitaba hacer. Y aún así, o sea, él le dio la oportunidad, ¿no? De ser Pedro, de ser la roca, de ser el cimiento, ¿no? Entonces, sí, me preocupo por querer hacer esto, pero también tengo la esperanza de que, sabes que Dios sabe lo que voy a hacer, lo que voy a decir, y sí, voy a tratar de hacerlo mejor, ¿verdad? Pero, o sea, si Él pudo perdonar a Pedro, creo que también a mí me puede perdonar o ayudarme a redirigirme, ¿no? A donde debo de estar. Así es, y eso es lo impresionante de esta clase, de lo que estamos aprendiendo. Pedro era bien impulsivo, era bien cabezón, era lengua floja, era así de, a ver, demuéstrame. O sea, Pedro era como tú y yo, como nosotros aquí, ¿no? Cojeaba bien feo, que tenía fe bien fuerte y tenía momentos de debilidad bien fuerte. Y aún así, como estás diciendo, Benji, Dios decidió, voy a poner de toda mi gracia sobre él y lo voy a usar grandemente. Y así lo mismo con cada uno de nosotros. Dios está esperando que realmente doblemos rodilla y digamos, Dios, no se trata de mí, se trata de ti. Y entonces, ¡pum! Va a venir toda su presencia a nosotros, que la hemos tenido por momentos, en momentos decimos, Dios, tienes toda mi atención, y ahí vemos cómo Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, pero luego como que se nos olvida y volvemos a hacer las cosas que nosotros queremos, y entonces decimos, ¿y dónde está Dios en mi vida? Ah, pues porque no lo has puesto en primer lugar otra vez, pero en cuanto decidas otra vez ponerlo en primer lugar, otra vez vemos las cosas cómo se revolucionan para un despertar espiritual bien machín. Entonces, tener cuidado en eso. Que ahorita que decías de que Jesús le dijo a Pedro, no tomarlo como amenaza, como lo tomó Pedro. Yo no te voy a negar, Jesús, sino tomarlo como, hey, ten cuidado, ten cuidado. Ya estamos leyendo todas estas cosas aquí en Primera de Pedro, entonces tener cuidado en nuestras vidas, efectivamente no caer en ellas otra vez. Ya se nos advirtió, entonces poner la palomita ahí, ok, voy a ser mejor, voy a cuidar mi lengua, voy a desechar las cosas malas, voy a desear lo bueno y entonces empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Así es, así es. Pues jóvenes, déjenme parar la grabación.